Yo no era un músico profesional, era un ejecutivo de carrera, un emprendedor de carrera, pero que tenía la música en el alma y que tal vez esa música podía ser un lenguaje para compartir algunas ideas de liderazgo, de trabajo en equipo, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Y se me viene a la mente el concepto del virtuosismo, que es un concepto que utilizamos muy comúnmente en la música, el pianista virtuoso, trompetista virtuoso, porque al final un virtuoso es una persona llena de virtudes. Entonces ahí todo se unió. El tema de las teorías de las virtudes de Aristóteles y de Santo Tomás, metido en el entorno corporativo y complementado con la música y el concepto de virtuosismo. Ahí como que fue el momento wow de eureka, de que se me vino esa idea a la cabeza. En este episodio tengo el privilegio de conversar con un invitado muy especial, de origen colombiano, pero que hoy vive en Atlanta, Georgia. Felipe Gómez, emprendedor, ejecutivo internacional y hoy uno de los conferencistas más inspiradores y sobre todo transformacionales. Su conferencia, Virtuoso, ha tocado miles de vidas en un mensaje poderoso. Todos podemos ser virtuosos si alineamos nuestras pasiones, talentos y valores al servicio de algo más que nosotros. Y este es un concepto que a las familias empresarias que nos escuchan y ven les va a resonar y será motivo de reflexión. Descubrirás en esta conversación cómo reinventarse no importando tu edad, con valentía y propósito. ¿Qué se necesita para encontrar ese one thing que te hace único? ¿Y por qué es vital salir del negocio familiar para crecer, aprender y regresar con más valor? El impacto transformador de hacer buenas preguntas y aprender a escuchar con intención. Cómo acompañar a las nuevas generaciones para que construyan su propia visión de legado familiar. Y finalmente, por qué pasar de la reflexión a la acción es lo que realmente cambia a las familias. Felipe nos deja ideas profundas, herramientas prácticas y una energía magnánima que contagia. Este episodio de Familias en los Negocios es una invitación a repensar nuestro rol como líderes, padres, hijos y miembros de una familia empresaria. Si esta conversación te sirve, te inspira o te hace reflexionar, te invito a seguirme en Spotify, Apple Podcast o YouTube y a compartir este episodio con otras familias empresarias y tus amigos. También comenta aquellos temas que te llamen la atención y de los que te gustaría que habláramos más en el podcast. Si algo en este diálogo resuena contigo, si tu familia está atravesando un proceso de sucesión, institucionalización o redefinición de un legado, no dudes en escribirme en LinkedIn. Estoy aquí para ayudarte a explorar juntos esos desafíos. Comenzamos. El día que oigan Felipe Gómez en un programa, no dejen de escucharlo porque yo sí creo que es transformacional. O por lo menos para mí, así lo fue. Gracias, Felipe, por darme la oportunidad de platicar contigo en este espacio de Familias en los Negocios. No, Alejandro, un gusto y qué alegría y qué honor por estar acá en este maravilloso programa Familias en los Negocios, compartiendo un poquito de lo que he venido trabajando estos años, de cómo ser virtuosos en todo lo que hacemos y de verdad encantado de estar acá contigo y con todos tus seguidores. Platícame un poquito cómo inicia tu carrera empresarial y si tú vienes de alguna familia empresaria que tuvo negocios, porque hay que recordar que el 80% de las empresas del mundo son familiares y son el motor de la economía del mundo, para los que no lo sabían. Entonces, ¿cómo empieza tu carrera y de dónde vienen tus orígenes empresariales? Bueno, gracias, Alejandro. Sí, pues yo me gradué de la universidad y comienzo una empresa. Digamos que mi carrera fue un poco invertida a lo que la gente normalmente hace, que empieza en un trabajo estable para aprender y luego más adelante se independiza. Lo mío fue un poquito al revés. Yo empecé independiente y luego terminé empleado en grandes multinacionales. Entonces yo empecé comenzando una compañía a finales de los 90 dedicada al desarrollo de páginas web y de desarrollos interactivos, que con toda la ola de Internet creció muchísimo en esos años y llegamos a ser una compañía presente en 8 países con más de 500 personas. Y digamos que nos montamos un poco en esa ola de todo lo que pasó con las famosas .com del momento y vivimos pues todos esos momentos de gloria, pero también después cuando vino la debacle en el 2001, pues también fuimos un poco afectados por eso y nos tocó achicarnos de una manera dramática. Prácticamente cerrar muchos de los países, muchas de las operaciones. Fue una experiencia complicada, pero que nos dejó muchas lecciones y que me ayudó mucho para crecer como profesional. Después de eso hice una maestría en Suiza, en IMD, en esta escuela de negocios en Lausanne,
y ahí conocí a un empresario colombiano-americano muy exitoso que es el dueño de la franquicia de McDonald's en toda América Latina y tenía otros negocios y entonces nos hicimos amigos y trabajé con él durante 6 años montando una cadena de farmacias en Colombia. Ese fue también una experiencia un poco de startup, pero también ya un poco más respaldado por una persona y por una organización que ya existía en Argentina. Y después de eso hago otro ensayo de emprender, no funciona, y termino finalmente empleado en una multinacional inglesa del sector de alimentos, de catering, manejando la operación para Colombia y después haciendo un rol de desarrollo de nuevos negocios y de innovación a nivel regional. Y un poco en esa transición, antes de empezar a trabajar en esta multinacional, empiezo a dar estas conferencias que eventualmente, unos años después, se convierten en mi actividad principal, que es a lo que estoy dedicado hoy en día. Y respondiendo Pero un poco... hagamos una pausa. Dale. ¿Cómo sentías en tu mente este tema de cambiar de ser un hombre hecho solo, emprendedor, haber hecho 3 ejercicios con grandes lecciones, con muchos triunfos, pero también fracasos, a de repente decir, pues me tengo que emplear, o no sé si me tengo que emplear, o esa fue la alternativa que tenías, y cómo surge de repente, pues también estar estando empleado para esta multinacional, decir, pues voy a empezar a dar conferencias, y de qué eran tus conferencias, y cómo te vas reinventando. Excelente. Sí, pues fue un buen proceso de pensamiento y al final yo sentí que era un poquito lo que necesitaba. Ya había tenido la experiencia del startup con toda la onda fue el capital de riesgo de la época del internet y todo lo que había pasado. Luego había empezado otra empresa un poco más, de una forma más tradicional, no tanto con el esquema de venture capital y de financiamiento, sino más bien una compañía de otro país que se estaba expandiendo en Colombia y tenía el soporte de esa compañía y de sus socios. Pero yo creo que me faltaba en mi experiencia trabajar con una compañía grande, global, pública, cuyas acciones se transan en la bolsa, porque eso es una escuela tremenda. O sea, claramente ser emprendedor te enseña muchísimas cosas y es absolutamente fascinante, pero también estar en un esquema corporativo es una escuela maravillosa, te enseña muchísimas cosas desde cómo liderar, cómo manejar un poquito tu path dentro de la organización, cómo hacer las relaciones, toda la parte un poco más política del mundo corporativo. Era algo que me faltaba a mí y fue una experiencia absolutamente fascinante. Lo de las conferencias que me preguntas es muy interesante porque de hecho mis primeras conferencias nada tenían que ver con la música, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eran conferencias que se enfocaban en activar la mentalidad emprendedora en las personas. Y la mentalidad emprendedora no se refería únicamente al proceso de crear empresa, sino de ser emprendedor, tener iniciativa, asumir riesgos, no tenerle miedo al fracaso, como todos esos atributos del emprendedor, poderlos trasladar a un entorno corporativo, un entorno de gobierno, un entorno académico, un entorno hospitalario, un entorno universitario y tratar de despertar esa mentalidad emprendedora en las personas. Entonces yo desarrollé un modelo que se llamaba Actitud E, que se llama Actitud E o Actitud Emprendedora, que está compuesto de 6 elementos que son enfoque, energía, empeño, equipo, elasticidad y entrega, todos con E. Y esos son como los atributos que yo considero que son los atributos de un emprendedor y cómo los podemos como traspasar del mundo del startup al mundo corporativo. Pero luego déjame detenerte un poquito aquí porque tocas muchos elementos que son interesantísimos y llevarlo al contexto de la empresa familiar. Ok. En este mundo de la empresa familiar, en las siguientes generaciones, pues estamos tratando de cómo impulsas a la siguiente generación a que busque sus propios retos, desafíos y deseos de éxito y no necesariamente en un principio sea la primera alternativa trabajar en la empresa de la familia, ¿no? Por supuesto, los tratamos de impulsar a que tengan esta mente emprendedora, pero en mi experiencia, pues no todo mundo tiene ese DNA del emprendedor, ¿no? Todas estas características DNA que tú hoy nos comentas. Y por otro lado, también una buena práctica que ha resultado, digamos que ha funcionado para las siguientes generaciones es, pues vete afuera, trabaja para alguien más que no sea la familia, aprende nuevas cosas
rinde cuentas, ten otros jefes y después, si esas habilidades que adquiriste en ese mundo afuera, las puedes traer a la familia, pues vos bienvenidas y vas a agregar muchísimo más valor. En este contexto, Felipe, ¿cuáles son estas grandes lecciones que crees que puedes compartir para aquellas familias empresarias que nos oyen? En este contexto de busca tu propio destino o crea tu propio destino y también vete allá afuera a adquirir nuevas habilidades para que después, si puedes, las puedes traer a la familia. Sí, yo creo que es muy válido ese enfoque de que las nuevas generaciones de las familias se preparen y adquieran experiencia por fuera, pero a mí me parece que a muchas familias les falta tomar una iniciativa un poquito más intencional en vincular a esas nuevas generaciones, no como empleados, pero como futuros accionistas en las dinámicas de la compañía. Entonces muchas veces lo que termina pasando, y esto lo he visto en muchas familias, es que las nuevas generaciones terminan como embarcándose en caminos diferentes a los de la familia y muchas veces más adelante ya no vuelven, sino que se quedan en sus propios caminos, en sus propios emprendimientos, en sus propios trabajos, ¿no? Y ese es un gran desafío para las empresas de familia, que las nuevas generaciones se metan. Entonces, me parece válido e importante que estas nuevas generaciones adquieran esa experiencia por fuera, ojalá en un entorno corporativo o en una startup o una cosa así, pero yo creo que siempre debe haber un esfuerzo deliberado e intencional en que esas nuevas generaciones se sientan parte de esas empresas de familia, sientan que van a ser los futuros dueños, que tengan posibilidades de ir, de conocer, de hablar, de escuchar, de participar en algunas reuniones, de que haya dinámicas en donde la familia presenta qué está pasando con los negocios de la familia, etcétera, para que no sea que se enrolen por fuera y no vuelvan, ¿no? Entonces yo he visto muchas familias en donde las nuevas generaciones no vuelven, y de hecho en muchas familias creo que uno de los grandes desafíos es que las nuevas generaciones no están ahí, no hay como una sucesión familiar. Entonces pues toca con gente externa, que también es válido, pero yo creo que es muy importante tener como esa estrategia de dos lanzas, ¿no? Una estrategia de una lanza es ve, aprende, conéctate con otras industrias, con otra gente, vive qué es tener un jefe, vive qué es reportarle a una compañía, pero al mismo tiempo tú eres parte de esto, esta es tu compañía, va a ser tu compañía, es lo que el día de mañana le va a dar de comer a tu familia. Siéntete parte de esto, y para hacerlo pues vamos a tener estas dinámicas, estos ejercicios, estas reuniones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde de pronto muchas familias no están actuando de una manera tan intencional. No sé si estás de acuerdo conmigo. Mira, definitivamente, y tocas dos puntos importantes. Uno, ¿cómo generas este sentido de pertenencia? ¿Pertenezco a esta familia? Y eventualmente, si es mi deseo y el deseo de la familia, ven a colaborar con nosotros y ayúdanos a crecer. En diferentes roles, puedes tener un rol activo, operativo, o puedes tener un rol de dueño, un dueño responsable. Pero como tú bien dices, hay que tener esta intencionalidad, este plan, esta estrategia. Y lo que yo he observado es que muchas familias creen que el destino lo va a arreglar. Y no, como todo en la vida hay que tener un poquito de planeación. Y regresando un poquito a ti, tú tuviste esta intencionalidad de ir transformándote de emprendedor a ejecutivo profesional, ahora a conferencista, tratando de compartir estos modelos, estas enseñanzas que la vida te dio, como este modelo de la E. Me explico, estos 5 pilares que te soportan. Cuando das este brinco en tu persona a decir, me voy a reinventar, ya no tenías 20 años. Y también es un momento de decir, dejo esto seguro para ahora emprender esto nuevo. ¿Cómo te sentiste en ese momento desde el punto de vista y qué lecciones tuviste? No, primero fue una decisión muy difícil, porque cuando tú llegas a una multinacional y te empieza a ir bien, pues es muy difícil irse, ¿no? Está el famoso dicho de las esposas de oro, ¿no? Los golden handcuffs que te tienen ahí, y tú estás en una posición súper cómoda, en donde los 30 de cada mes te llega un cheque, y además si estás en una posición ejecutiva,
pues tienes una cantidad de beneficios y de cosas para ti, para tu familia, es muy difícil renunciar a eso, porque eso te da una seguridad y sí, como un ancla de que las cosas funcionan, ¿no? La independencia, pues es muy formativa y fascinante, pero tiene un elemento de incertidumbre gigantesca. Y cuando tú ya has llegado a esos niveles donde estás en niveles altos de la organización, en posiciones regionales, en donde, y más si estás en una multinacional grande, pues tienes una cantidad de beneficios que es muy difícil renunciar a ellos. Entonces había en mi mente y en mi corazón como ese conflicto de decir, sí, mi alma me está diciendo, dedíquese a dar estas conferencias, acá puede haber algo bien interesante, pero la realidad era que con una familia creciente, educando a nuestros hijos, etcétera, era una decisión un poco arriesgada dejar ir todo eso para lanzarse al vacío, ¿no? Afortunadamente hubo una coyuntura de una reestructuración en la organización en la que el cargo que yo tenía regional un poco se volvió redundante, entonces hubo como una posibilidad de salir de la compañía de una manera, pues, bien, dejando las puertas abiertas y con una indemnización, digamos, decente que nos da una seguridad de tener algo de recursos para poder aventurar un poquito. Y con mi esposa dijimos, bueno, démosle un año a esto de ver si las conferencias funcionan como algo de tiempo completo y ahí evaluamos si buscamos otro trabajo o qué hacemos, ¿no? Y eso fue hace 15 años, eso fue hace 11 años y no hemos tenido que buscar por otro trabajo porque esto se volvió algo súper importante para nosotros y gracias a Dios el mensaje que estoy transmitiendo ha tenido una receptividad y un interés global muy importante y hoy me dedico a dar estas conferencias por todo el mundo y tratar de compartir estas ideas que creo que son muy relevantes para el mundo hoy en día. Fíjate que recientemente estaba yo conversando con un empresario también que se reinventó y me decía, qué importante es definir este diferenciador que me hace único en el mercado. Y yo creo que es la parte más difícil. Es cómo encuentras de un libro que leí que se llama The One Thing. Esta cosa, como decía don Lorenzo Servige, quien fue uno de los fundadores de Bimbo, decía, ¿cuál es tu gansito? ¿No? Entonces, y debo reconocer que tu conferencia, o tu grupo de conferencias, pero conozco una nada más, sí tiene este diferenciador. ¿Cómo llegas a este concepto de virtuosidad y cómo lo aplicas en este contexto para encontrar este gran diferenciador? ¿Cómo te llevó a ese proceso, a ese momento en donde dices, ya, ahora sí encontré el one thing de mi conferencia que hace diferencia? Totalmente. Entonces, empecé a dar esta conferencia de Actitud E, que era una muy buena conferencia, pero una conferencia tradicional. No tenía ningún elemento de música ni nada de esto. Y los clientes siempre venían a mí preguntándome dos cosas. La primera era, ¿tienes un libro? No tenía un libro escrito. Y la segunda era, ¿tienes otra conferencia? Porque te queremos invitar el año entrante otra vez a que vengas. No tenía ninguna de las dos. Entonces, dije, bueno, voy a montar otra conferencia. Y entonces empecé a pensar un poco qué temas podía tratar que construyera sobre Actitud E, pero que fuera una cosa diferente, ¿no? Y entonces me pongo a pensar cómo hago para meter en la conferencia lo que ha sido mi pasión toda la vida, que es la música. Yo toco el piano desde que soy pequeño, mi papá toca el piano, mi abuelo tocaba el piano, siempre ha habido música en mi casa, y no es mi profesión, yo no estudié música ni en el conservatorio, ni en una universidad, pero ha sido mi pasión y he tocado piano y he estado en clases particulares toda mi vida. ¿Cómo hago para meter algo de música en las conferencias? Entonces, pues lo primero que hice fue volver a pensar en experiencias que había tenido similares, como oír a Benjamin Sander, que es el director de la Sinfónica de Boston. Lo conozco bien. Que tiene unas conferencias espectaculares, entonces volví a ver sus conferencias y así hay otras personas que que mezclan la música con esto. La mayoría músicos profesionales, yo sentía que yo tenía algo muy particular y era que yo no era un músico profesional, era un ejecutivo de carrera, un emprendedor de carrera, pero que tenía la música en el alma y que tal vez esa música podía ser un lenguaje para compartir algunas ideas de liderazgo, de trabajo en equipo, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a pensar un poco todo esto y se me viene a la mente el concepto del virtuosismo, que es un concepto que utilizamos muy comúnmente en la música, el pianista virtuoso, trompetista virtuoso, pero que no usamos nunca en el entorno corporativo, pero que aplica perfectamente. Y simultáneamente
mi esposa, Pilar, estaba haciendo una maestría en ciencias de la familia, un tema completamente distinto, pero estaba ciencias de la familia, un tema completamente distinto, pero estaba súper metida estudiando el tema de las virtudes en los niños. Entonces, de esa especialización que era un tema sobre las virtudes en los niños, y me la entregó para que yo la leyera, y me la entregó, no sé, un martes en la noche. Yo me puse a leerla ahí en la cama y como en la sexta página me quedé dormido. Y entonces ella salió y me dijo, ¿cómo así que te quedaste dormido cuando estás leyendo mi tesis? Todo esto que he trabajado y todo eso. Y hoy yo le digo, sí, me quedé dormido, pero esa tesis cambió mi vida porque ahí fue donde todo hizo clic. Porque al final un virtuoso es una persona llena de virtudes. Entonces ahí todo se unió. Todo el tema de las teorías de las virtudes de Aristóteles y de Santo Tomás, metido en el entorno corporativo y complementado con la música y el concepto de virtuosismo. Ahí como que fue el momento wow de eureka, de que se me vino esa idea a la cabeza y empecé a evolucionar esta idea, ¿no? Que empecé a dar la primera conferencia la di creo que en el 2011 o 2012, y desde ese momento he dado ya casi 1.300 veces esa conferencia virtuoso en más de 33 países y cada vez que la doy le pongo algo nuevo, le hago una pequeña variación. Entonces lo que tú viste es el resultado de 1.000 y pico de iteraciones en donde yo he visto qué funciona, qué es lo que le gusta a la gente, cómo mezclar profundidad en contenido con un poco de humor, pero también con algo de entretenimiento. Entonces es una conferencia como que abarca muchos espectros, ¿no? Es una conferencia en la que aprendes, una conferencia que te pone a pensar, una conferencia que te cuestiona, pero al mismo tiempo es una experiencia que disfrutas, en la que pasas rico, en la que cantas, en la que te conectas con otras personas. Entonces, como dices tú, creo que ese The One Thing, ¿no? Fue poder encontrar esta intersección entre dónde se encontraban mi pasión, mi profesión, mi vocación, mi misión, y volverla a lo que los japoneses llaman el Ikigai, o ese elemento que Sir Ken Robinson hablaba del elemento, que es lo que te hace feliz y en donde realmente estás aportando valor al mundo. Y yo siento que lo que yo estoy haciendo le está aportando valor al mundo, me trae mucha felicidad y pues bueno, es espectacular, ¿no? A mí me encanta lo que hago. Y sobre todo, se los vuelvo a reiterar, es transformacional porque te deja muchas lecciones. Durante la conferencia de Felipe, que por cierto la da en inglés y la da en español con la misma maestría, ambos idiomas, entonces lo hace doblemente impactante, y tuve la oportunidad de escucharla en ambos idiomas, y no te podría decir cuál es más impactante que la otra, porque la verdad es que yo también en mi vida soy medio bicultural, pero en este contexto le agrega un elemento súper importante de mucha reflexión. Durante el transcurso de la conferencia va poniendo preguntas de mucha reflexión, que realmente hay que llevarlas a la persona para decir, ¿qué después de la conferencia sigo trabajando en ello? ¿Cómo integraste estas preguntas? Porque lo más importante, y siempre le digo a las familias con las que tengo oportunidad de colaborar, lo importante es la pregunta, no la respuesta, sino ¿qué te lleva en este proceso de pensamiento en tema de las preguntas? Pues primero, yo siempre he sido un fiel creyente que una buena pregunta es mucho más poderosa que todo lo que tú puedas hablar, ¿no? Entonces yo desde el principio que empezaba esta conferencia tenía unas preguntas que han ido evolucionando y hoy por hoy son más o menos 30 preguntas que yo hago a lo largo de la conferencia que son muy, digamos, que han tenido mucho trabajo, mucha carpintería. Y yo creo que cumple con dos objetivos fundamentales. Uno, esas preguntas como que abren caminos, autopistas de pensamiento para los conceptos que yo he brevemente explicado en la conferencia. Porque claramente en una hora uno no puede entrar en profundidad a analizar 9 virtudes, ¿no? De las que yo hablo, sino que las toco de una manera lo suficientemente profunda, pero es bastante superficial para lo que se puede hacer en una hora, ¿no? Entonces esas preguntas lo primero que hacen es que cogen cada virtud y abren estas autopistas donde la gente puede cuestionarse un poco qué tan desarrolladas o qué tan poco desarrolladas tienen esas virtudes. Pero más importante que eso es que yo soy un fiel creyente en esos espacios de reflexión, ¿no? Y para un conferencista es muy difícil quedarse callado en el escenario porque nos están pagando para hablar. Pero yo creo que la parte más potente de mi conferencia es cuando yo me quedo callado, me siento en el piano,
toco una obra de Bach, una de Beethoven, una de Mozart, una de Clementi, y estoy proyectando unas preguntas en las pantallas en donde la gente en silencio simplemente está viviendo su propio proceso de reflexión, de autodescubrimiento, de autorreflexión, de autocrítica, de definir sus prioridades, ¿no? Y muchas veces la gente se me acerca y me dice, oiga, qué conferencia tan refrescante, principalmente por esos momentos de silencio, ¿no? Entonces, en ese campo de una hora que dura mi conferencia hay aproximadamente 10 o 12 minutos o un poquito más, en donde yo no digo ni una palabra, estoy sentado en el piano tocando algo que te mueve el alma, o sea que la música se vuelve un conductor de tu pensamiento, y estoy proyectando en la pantalla unas preguntas que te mueven, que te cuestionan. En unas preguntas dirás, de pronto sí estoy en esto bien, pero en otras dirás, uy, me falta en esto, ¿no? Y uno ve a la gente ahí, ¿no? Pensativa y todo esto, y yo después entrego una copia de estas preguntas para todos, para que las vuelvan a hacer con un poco más de detenimiento, inclusive para que las conversen con sus equipos, porque son unas preguntas que son unos grandes detonadores de conversaciones súper potentes, ¿no? Si uno se sienta con el equipo a tomar una pregunta de estas y discutirla durante 5 minutos, salen elementos y ideas que te van a hacer crecer y te van a hacer fortalecerte como equipo, como líder, etc. Entonces, es una parte absolutamente fundamental de mi conferencia y creo que es una de las cosas que me separa un poquito de muchos otros conferencistas que claro, están ahí hablando y compartiendo sus ideas porque finalmente para eso es que nos contratan y nos pagan, pero yo estoy convencido que esos espacios negativos en donde el conferencista se calla y simplemente deja un espacio para que la gente decante, reflexione, piense, profundice en los conceptos, son muy potentes porque al final eso es lo que logra que la gente muchos años después diga, me acuerdo perfecto de lo que me dijo Felipe, y me ha pasado muchas veces que me encuentro con gente y me dice, Felipe, yo me acuerdo hace 7 años que usted nos dio una conferencia para tal compañía y me acuerdo de método, actitud y pasión, de las virtudes, se acuerdan perfecto, y yo creo que en gran medida es por eso, por esos espacios que uno deja ahí para que se pegue, ¿no? Como decía Dan Heath, está hecho para que se le pegue a la gente en su alma y en su mente. Tocas un elemento interesantísimo que es un elemento que falta mucho en las familias empresariales. Detonadores de conversaciones. Uh-huh. Muchas familias, tengo la oportunidad de trabajar con ellas y tienen esta entropía a la conversación difícil, que es de donde realmente salen los temas que son los temas más importantes que la familia está viviendo. Por eso creo tan importante cómo estas preguntas detonan conversaciones, siempre y cuando salgan de la conferencia y no nada más pasen de la reflexión a la acción, que es donde realmente está realmente el diferenciador. Aquellas familias que logran pasar de la reflexión a la acción después de participar en una conferencia, un curso, una charla, una entrevista de podcast como esta, decir, ok, me hizo sentido esto. ¿Qué voy a hacer hoy diferente para tener un outcome diferente de lo que venía yo haciendo en ese momento? Uh-huh. Muy buena pregunta, y ahí quiero como hablar un poquito del tema que últimamente me ha estado dando muchas vueltas y de la que creé una nueva conferencia, que es mi tercera conferencia, que es sobre la habilidad de escuchar. Y yo creo que ahí es donde está el reto principal, ¿no? Porque la realidad es que somos muy malos escuchadores en general, y eso lo que hace es romper un poco esos ciclos de comunicación, porque uno oye lo que quiere oír, uno tiene una cantidad de sesgos y una cantidad de ideas preconcebidas que filtran y hacen que tú escuchas lo que quieres escuchar y te vuelves sordo para lo que no quieres escuchar, y muchas veces lo que uno no quiere escuchar es lo que necesita escuchar, ¿no? Entonces hice toda una reflexión bien interesante porque me puse a pensar uno cómo vuelve operativas esas virtudes de las que hablo en Virtuoso, y para volver esas virtudes operativas lo que uno tiene que hacer es cambiar una cantidad de microcomportamientos que hacen todos los días. Entonces, si yo quiero ser más empático, pues lo que tengo que hacer es ser más intencional cuando escucho, mirar a la persona a los ojos. Son pequeños cambios en comportamientos que me
que van construyendo para que esa virtud se fortalezca. Entonces hice un inventario de todos esos comportamientos en los que tenemos que trabajar para volvernos verdaderamente virtuosos y encontré que había un comportamiento que estaba presente en todas las virtudes, que era importante en todas las virtudes y era escuchar mejor, ¿no? Entonces, si yo quiero ser humilde, tengo que escuchar mejor. Si quiero hacer las cosas con amor, tengo que escuchar mejor. Si quiero ser empático, tengo que escuchar mejor. Si quiero servir, tengo que escuchar mejor. Si quiero ser más disciplinado, tengo que escuchar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me puse a investigar en todo este tema de escuchar y me di cuenta que hay un déficit gigantesco en la manera como todos escuchamos. Y es bien particular porque a uno le enseñan a hablar, a uno le enseñan a escribir, a uno le enseñan a hablar en público, a uno le enseñan a presentar, pero por lo menos yo nunca recibí una cátedra o una lección de cómo escuchar, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado, ¿no? Entonces desarrollé todo este nuevo tema y también es con música, porque entonces un poquito la línea conductora de esta idea que estoy proponiendo es que si uno aprende a escuchar música clásica, se vuelve un mejor listener, un mejor oyente, un mejor escuchador para conversaciones. Y entonces todo con música clásica, con un piano en el escenario, y enseñándole a la gente un modelo que desarrollé que aplica para disfrutar, saborear y entender una hora de música clásica, pero ese mismo modelo te sirve para tener una conversación mucho más profunda, para abrirte, para poder escuchar mejor a la persona que tienes al frente. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de las familias, ¿no? Que una generación escuche a la otra, que entiendan un poco lo que los conecta, lo que los desconecta, lo que los une, lo que los separa, porque muchas veces, como dices tú, esas conversaciones se posponen o se evitan o ¿no? Están ahí en el parqueadero y no se tienen. Y yo creo que es muy importante tener esa disciplina de uno poder conversar de las cosas buenas, pero también de las cosas en las que uno no está de acuerdo, ¿no? Cuando yo hice mi maestría nos decían que había que poner el pescado maloliente sobre la mesa, ¿no? Entonces hay que poner esos issues que muchas veces generan sentimientos de rencor, de envidia, de que uno no entiende por qué están haciendo estas cosas y ponerlas sobre la mesa y dialogarlas de una manera constructiva, enmarcado en un entorno de respeto, en un entorno de empatía, de humildad, de servicio. Y yo creo que esas conversaciones pueden ser súper potentes. Entonces, yo le diría a las familias que si hay un skill, una habilidad en la que deben trabajar como familia, es aprender a escucharse mejor, porque eso va a abrir caminos para poder tener mejores conversaciones, poderse entender mejor y poder trazar rutas hacia adelante mucho más sólidas y mucho más contundentes para el futuro y la creación de valor en la compañía. Y hay que tener la valentía para querer abrir esa puerta de estas conversaciones. Algún día estaba yo con una familia y les decía, ¿cuántas veces han hablado de dinero? Y muy pocas te dicen que hablan de dinero, como si hablar de dinero fuera un tabú, ¿no? Abriera una puerta que nadie quiere entender. Pero tocas un punto que creo en el que estás totalmente alineados tú y yo. Aprender a hacer buenas preguntas no nos los enseñan, ¿no? Preguntas con profundidad, preguntas que lleven a la reflexión, no preguntas de ¿y por qué? Sino ¿para qué? ¿No? Y también aprender a que cuando escuches con esta escucha activa, sin juzgar, sin criticar, sino con ganas de aprender y decir, ¿qué le puedo yo aportar si es que quiere que le aporte algo? ¿No? También hay que preguntar, ¿qué quisieras de mí en este momento que te estoy escuchando y me estás compartiendo en este sentido? Entonces yo te diría que son dos cosas que creo que son valiosísimas para aquellas familias. Es aprendan a preguntar con humildad, con curiosidad y aprender a escuchar para después poder evolucionar y aprender juntos en este sentido, en este viaje hacia el futuro. ¿Cuáles podrían ser estas 5 lecciones que crees que a estas familias empresariales que hoy nos escuchan podrían ser valiosas, que tú quisieras, a partir de tus aprendizajes, compartir con quien nos escuche y nos ve en este podcast? Perfecto, pues Alejandro, yo creo que la respuesta está muy ligada a lo que escuchaste en Barcelona y en Monterrey,
y es uno poder conectar su mente, su cuerpo y su alma y ponerlo en sinfonía o en sincronía en lo que está haciendo. Y eso es un poco ser un virtuoso. Entonces, la mente, ¿qué es? Es tener una capacidad de soñar en grande, que es la magnanimidad, la virtud de la magnanimidad, de poderse imaginar cosas grandes, de poderse poner objetivos magnánimos, grandes, ambiciosos. O sea, usar la mente de una manera magnánima. Disciplina, que es una virtud muy intelectual para poder ejecutar de una manera eficiente todas las cosas que tienes que hacer para que ese sueño se vuelva realidad. Y perseverancia, porque el camino no va a ser fácil, va a haber dificultades y la virtud de la perseverancia nos va a ayudar, ¿no?, a sobrepasar dificultades, a aprender de las dificultades, a soportar momentos difíciles, a tener la resiliencia para rebotar. Entonces, esas tres virtudes, magnanimidad, disciplina y perseverancia, nos van a ayudar a que todo lo que hagamos lo hagamos muy bien, con maestría, ¿no?, con método. Y ese es como el primer pilar de ese modelo, ¿no? Entonces, yo creo que si uno está pensando en la familia, no tanto en el negocio, es bueno, vamos a pensar en grande cómo enamoramos a estas nuevas generaciones de nuestro grupo familiar, de nuestras empresas familiares, sin necesidad de que trabajen ahí, pero que se enamoren, que haya un vínculo emocional para que el día de mañana ellos quieran venir a trabajar y aportar. No, ese es un sueño magnánimo, un sueño grande. ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Hay que hacer de una manera disciplinada un plan para integrarlos, para empaparlos, para darles exposure al negocio, para que lo conozcan, para que hablen con la gente, para que disfruten de los frutos del negocio, etcétera, etcétera. Y perseverancia, pues hay que perseverar para que esto suceda. Módulo 1. Módulo 2, hacerlo con la actitud correcta, para conectar mejor con esas nuevas generaciones, para conectar mejor con los diferentes audiencias, con los diferentes stakeholders con los que interactuamos. Y ahí las tres virtudes fundamentales son empatía, servicio y humildad. Podernos poner el zapato del otro, entender lo que la otra persona está pensando, sintiendo, estar siempre a disposición de servir a la otra persona, de estar ahí para ayudarle sin esperar nada a cambio y hacerlo de una manera humilde, porque cuando uno sirve con soberbia no está haciendo nada sino borrando con el codo lo que hizo con la mano, ¿no? Y finalmente, bueno, la actitud tiene mucho que ver con nuestra parte corporal, ¿no? La manera como miramos a los ojos, sonreímos, nos conectamos, si alguien nos está hablando, estar ahí presentes, escuchando en una postura de escucha, de dejar el celular a un lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente es la pasión, que es ponerle alma a todo lo que hacemos, ¿no? Ponerle amor, ponerle coraje, ¿no? Se necesita mucho coraje, tú hablaste ahorita del coraje para emprender, para liderar un grupo familiar, y sobre todo prudencia para hacer las cosas de la manera correcta, esa voz interior que nos dice que está bien y que está mal. Entonces, digamos, resumiendo un poquito, es método, actitud y pasión, mente, cuerpo y alma. Eso nos lleva a hacer las cosas con excelencia, a conectar mejor con las personas. Y la pasión, finalmente, lo que yo digo es que despierta la innovación, porque únicamente la gente que está apasionada por lo que hace es la gente que se pregunta cómo podemos hacer esto mejor, cómo podemos conectar mejor con nuestros clientes, cómo podemos involucrar más a las nuevas generaciones. El que no está apasionado, pues no se hace estas preguntas, está en una zona de confort y lo único que quiere es mantener el status quo. Entonces, si uno aplica un poquito esa lógica de método, actitud y pasión para ser virtuoso, para desarrollar estas virtudes, pues yo creo que uno puede tener un negocio de familia mucho más exitoso como tal, pero sobre todo una mentalidad y un modelo para poder vincular, comprometer, enamorar y atraer a las nuevas generaciones a que se vinculen al negocio en el momento adecuado. En este contexto, y me gustaría llevarlo a un tema personal, si me lo permites, ¿cómo está impactando esta magnanimidad tuya y con esta pasión con lo que lo haces en la vida de tus hijos en estos momentos para trascender y hacer que ellos sean también magnánimos hacia el futuro de su vida? Muy buena pregunta. Y cuando hablaba con algunas familias empresarias, cuando estaba escribiendo mi libro de actitud, una de esas familias empresarias en Colombia, me decían que su abuelo siempre en la mesa, desde que eran chiquitos, les decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando grande? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Tú cómo te vas a vincular a la compañía desde que eran niños? O sea, eso era parte de la narrativa diaria en la mesa, el comedor, ¿no? Activando los sueños, comprometiendo a las nuevas generaciones con los negocios de la familia, contándoles historias de la familia. Y eso hizo que esa familia se convirtiera en una familia en donde las nuevas generaciones se han metido mucho en los negocios y han
crecido de una manera exponencial el grupo familiar, ¿no? Entonces yo creo que uno como papá tiene esa obligación y yo soy muy crítico porque yo siento que los sistemas educativos y las culturas corporativas muchas veces nos limitan esa capacidad de soñar en grande, ¿no? Es mucho más creativo un niño de 2 años que uno de 12 y es mucho más creativo un niño de 12 años que un muchacho de 22. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nos ha ido metiendo en cuadrados y en cajitas para que todos pensemos muy parecido, para que no asumamos riesgos, para tener gratificación instantánea. Bueno, tantas cosas que están pasando hoy en día que limitan un poco esa capacidad. Entonces, como papás, yo creo que sí tenemos la obligación y la responsabilidad de que desde pequeños estamos retando a los niños y a los muchachos en que piensen en grande, en sacarlos de su zona de confort, a que se enfrenten con cosas difíciles, ¿no? Uno como papá como que quiere proteger a los niños de que no sufran, de que no pasen por problemas, etcétera, etcétera, pero yo creo que a los niños hay que educarlos con un poquito de frío y un poquito de hambre, ¿no? Decía alguien que conocemos cerca, porque eso los fortalece, ¿no? Y los educa y los lleva a ser recursivos y a saber que la vida no es todo color de rosa, que va a haber momentos difíciles y cuando uno los ha vivido en familia de una manera abierta, creo que los pueden asumir de una manera también más íntegra ellos en su momento, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad de fomentar estas virtudes en nuestros hijos desde pequeños. Tenemos la obligación de hablar de estas virtudes en casa, de poderlas fomentar y ojalá que en los sistemas educativos en donde nuestros hijos estudian también estén alineados con estas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el colegio de mis hijos acá hay una virtud del mes, entonces se vuelve, yo creo que siendo críticos nos falta en la casa ser también mucho más, ¿no? Sincronizados para que esa virtud que están viendo en el colegio también la discutamos acá. Es algo que podíamos empezar a hacer este nuevo año escolar, pero pensar como papá, como mamá, como instituciones educativas que educan a nuestros hijos, podemos trabajar en equipo para que tengan esta visión de ser emprendedores, de asumir riesgos, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con excelencia, que es un poco lo que el mundo necesita hoy en día, ¿no? Oye, Felipe, ¿has tenido la oportunidad de compartir esta charla con el piano en la escuela de tus hijos para ver cómo los puedes impactar y cómo puedes presentar a los amiguitos de tus hijos? Pues fíjate que, a ver, he dado virtuoso a familias, ¿no? Entonces muchas empresas lo que hacen es que invitan a sus parejas y a sus hijos. Y es muy lindo porque los niños se hacen ahí al frente, alrededor del piano, y es una dinámica muy bonita. Se la ha dado a jóvenes universitarios, la ha dado en el colegio de mis hijos, pero no a los alumnos, sino a los profesores, al staff del colegio, que también fue una experiencia súper bonita. Pero una de las cosas que yo más quiero de lo que hago es que es un mensaje universal, ¿no? Es un mensaje que sirve para niños, para adolescentes, para adultos, para gente retirada. No hace mucho una universidad en Texas me contrató para darle la conferencia a un grupo de 400 personas y la edad promedio eran 86 años. Era toda gente retirada que estaba en un programa de educación continua en la universidad. Y era una belleza ver a estos señores mayores cantando felices con los ojos iluminados. Entonces es un mensaje que le cae a cualquiera sin importar su edad, su ubicación geográfica. La ha dado prácticamente en todo el mundo y en todo el mundo conecta con la gente sin importar la profesión, el nivel de seniority en la organización. Entonces es un mensaje universal y es un mensaje que la gente necesita escuchar porque yo creo que es un mensaje que nos da esperanza de que como individuos, como equipos y como empresas y como familias podemos mejorar, podemos crecer, podemos evolucionar para ser virtuosos en todo lo que hacemos. Entonces, es un gran reto para mí, porque por supuesto, pues lo que más hago son grupos corporativos, pero me gustaría encontrar también un balance para que nuevas generaciones escuchen esto, niños escuchen esto, para que desde pequeños estén pensando en estas cosas. Y ahora estás en una nueva travesía, lanzando tu nueva charla, conferencia que se llama Escuchar, o no sé cómo la vayas a titular. Se llama La Belleza de Escuchar, The Beauty of La Listening. Belleza de Escuchar, y creo que estamos en el mismo canal de comunicación. Finalmente, ¿qué último mensaje quisieras dejarle a lo que nos escuchan y nos ven el día de hoy, mi querido, el virtuoso, magnánimo Felipe Gómez? No, yo diría,
siguiendo un poquito con eso de los momentos de silencio, que si esta conversación les generó algún proceso de pensamiento, de idea, de lo que sea, les propongo que busquen en su plataforma preferida el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que es una obra que dura 16 minutos, ¿sí? Y regálense 16 minutos y escúchenlo lo más duro que puedan, o pónganse unos audífonos y pónganlo al volumen que soporten, y piensen un poquito en las ideas que comentamos en este programa, y un poquito qué fibras les movió, qué ideas les generó. De pronto tomen nota de algunas de esas ideas. Y de pronto esta noche, el que está escuchando esto, cuando estén cenando en casa, siéntense y hablen con su señora, con su esposo, con su pareja, con sus hijos, un poquito sobre estos temas, porque seguro va a ser una conversación espectacular. Empecemos un poquito a activar este tema, que yo creo que lleva a destinos absolutamente fascinantes. Esa sería mi invitación. Gracias, mi querido Felipe, por esta apertura, esta confianza que me has dado al conversar el día de hoy en este episodio de Familias en los Negocios. Muchas gracias. No, Alejandro, ha sido un gusto y espero que nos podamos ver en persona pronto. Te mando un abrazo a ti y a todos los que nos están escuchando. La historia de Felipe Gómez nos deja reflexiones que vale la pena llevar a la casa, al negocio y al corazón. El legado no se impone, se inspira. La siguiente generación necesita referentes, no instrucciones. Reinventarse no tiene edad. La clave está en encontrar lo que te mueve y ponerlo al servicio de los demás. Salir del negocio familiar puede ser la mejor inversión para volver con más valor. La calidad de las preguntas define la profundidad de las conversaciones. Y las buenas conversaciones transforman a las familias. Escuchar con atención es un acto de liderazgo y valentía, y también de amor. Pasar de la reflexión a la acción, ahí está la verdadera transformación. Si este episodio te hizo pensar en tu propio rol dentro del negocio familiar o en el futuro de tu familia empresaria, estoy aquí para acompañarte. Contáctame en LinkedIn, será un gusto explorar contigo cómo diseñar un camino de continuidad y armonía para tu familia. Gracias por escuchar Familias en los Negocios. Nos vemos en el próximo episodio.